cosas hacen falta para sentirse a gustito. Tumbadito en la cama, le decía a mi primo. Una de esas cosas es que me dejen tranquilito, remojándome los pies en la cama tumbadito. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. Las penas y vivir de la pasión que me trae tantos problemas y vivir de las canciones que me calentan las venas. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta.
para Living Ruzafa esta noche estamos justo en un local, que es un local que está de moda, es un local de gente joven, y estamos concretamente en la cervecería ¿La qué? Bueno, la Lolaca. La Lolaca. ¿Y por qué la Lolaca? Porque mi madre está un poco loca y la Lola loca, la Lolaca. O sea, tu madre se llama Lola. Sí. Y por eso es la Lolaca. María Dolores. ¿Y tú cómo te llamas? Ana, Vale, ¿y Ana quién es? soy yo. Sí, pero ¿quién es Ana? ¿Qué hace La Ana aquí? camarera que se come a todo el mundo y que todo el mundo está encantado con ella. A ver, aquí me llama la atención la carta que tenéis, son cartas de bocadillos, y los bocadillos que tenéis, curiosamente, llevan nombres de coche. De ¿Esto coche. a quién se le ocurrió esto? Esto a la loca de mi madre, a la Lolaca. Y los chupitos que ponéis, estos chupitos a quién se les ocurre. A ver, A mí. y porque hoy hemos estado aquí y hay uno de los chupitos que se llamaban, ¿cómo se llamaban uno de los chupitos aquí? Mamadas. Aquí son mamadas. Vale. Sí. Bueno, como ustedes pueden ver, esto de Ruzafa, aparte de la diversidad, nos encontramos Hacemos con de gente. todo aquí. Vale. De todo. ¿Cuál es el concepto de la Lolaca? A ver, ¿qué ofrece la Lolaca? La Lolaca ofrece fiesta, diversión, buen ambiente, una cena de lujo. Si te tienes que levantar por el café te levantas. Muy bien. Y no pasa nada. Y familia, todo el mundo y fiesta. De hecho, hemos estado grabando a un grupo que había de gente que estaba celebrando algo, ¿no? Un cumpleaños. No están celebrando nada. Simplemente la Pero Lolaca, sí, como es un sitio donde uno se vuelve un poco es loco. excusa más para ponerse borrachos y para acabar saliendo de fiesta. Vale, Ana, a ver, aparte de camarera, ¿qué cosas te gustaría en la vida llevar a cabo? Porque tenemos entendido que posiblemente tienes un potencial de actriz. ¿Esto tú te lo llegas a creer cuando te lo dicen o no te lo crees? Yo me lo creo, pero yo soy muy vergonzosa y ahora mismo me estoy muriendo de la vergüenza, ¿vale? Y no me veo delante de una cámara, la verdad. Pero bueno, si algún día alguien me ofrece algo, estoy dispuesta a hacer una prueba o a hacer lo que sea. Vale, si tuviésemos que ofrecer la Lolaca a toda la gente que nos está viendo, que nos van a ver mucha gente, porque estamos hablando de que va a tener una difusión muy grande. Muy grande. Ya verás, ya te sorprenderás. Si tuviéramos que ofrecer la Lolaca como una alternativa al barrio de Ruzafa, primero, ¿a qué público nos dirigimos? ¿A qué público? A todo tipo de público. Aquí viene gente desde tu edad Desde mi edad. hasta desde mi edad. A partir de 18 a 90 años, cualquier persona tiene ¿Con recibirá. qué tipo de gente disfrutas más cuando están aquí como clientes? Yo con que la gente sea agradable y simpática me da igual la edad que tengan. Muy bien. Vale, pues esto ha sido todo. Ana, gracias por habernos atendido esta Encantada. noche. Y repetimos a la gente que la Lolaca está en la calle Cádiz, La Lolaca, 39, calle Cádiz. donde se ofrecerá, aparte de unos bocadillos estupendos, una Un simpatía. servicio excelente. Vale, pues muchas gracias, Ana. A ti. Venga, estamos a grabar.